falta de obediencia de un hijo, la conducta de los hijos, la rebeldía de la esposa. No, ¿verdad? Gracias a Dios las esposas no son desobedientes aquí. Entonces, bueno, hay cosas que como hombres nos hacen enojar y la situación es cómo reaccionamos ante el enojo. Es otro punto muy importante, cómo reaccionamos ante el enojo, qué actitudes nosotros tomamos. Pues aquí la palabra nos va a decir las consecuencias del enojo y por qué tenemos que practicar otras cosas. Y dice Gálatas 5, 16 al 21, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Observen cómo está mencionando ahí dos veces contra la carne y contra el Espíritu, y estos se oponen entre sí. Hay una fuerte oposición de la carne y del Espíritu entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son, pongan atención aquí, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esos, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como seres humanos, desde que nacemos empezamos a tener cierto entendimiento, porque eso también lo empiezan a hacer los pequeños. Empiezan a practicar ciertas conductas que el hombre, como hombre, solemos hacer. Pero aquí está diciendo la palabra del Señor que los que practican, la palabra práctica ahí no está diciendo que es frecuentemente se hace. Por ejemplo, se puede practicar constantemente la fornicación. ¿Sí? ¿Sí saben qué es fornicación? Tener relaciones sexuales. Los que practican los pleitos, los que practican los celos, los que practican la contienda, los que practican la idolatría, los que practican hechicería, los que practican la envidia. Todas estas cosas son las obras de la carne. Pero aquí está diciendo la palabra de Dios que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios y tener los frutos del Espíritu Santo. El fruto es el resultado de lo que el Espíritu de Dios hace dentro de cada uno. Pero cuando nosotros practicamos, cuando alguien practica las obras de la carne, dice que no heredarán el reino de Dios. Entonces sí es algo muy importante que nosotros tenemos que vivir en el fruto del Espíritu y no en las obras de la carne. Son muchas las cosas de las obras de la carne, y por eso solamente yo estoy mencionando aquí algunas, ¿sí? ¿Y por qué mencioné estos? Que es enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Gloria al Señor. Y disensiones, ok. Entonces, mis hermanos, yo puse estas porque todas estas hay una que comanda. ¿A qué me refiero la que comanda? Es prácticamente la que de ahí se derivan varias. Yo lo consideré así. Y yo puse el celo. El celo es un espíritu, y ahí el celo, porque en el celo, cuando alguien tiene celo, mis hermanos, puede ser muchas clases de celo. Puede ser celos porque hay hijos que tienen celo de los otros hermanos y solamente quieren que ellos los quieran. En el celo en el trabajo hay celos, en el matrimonio hay celos, en las familias hay celos. Entonces en el celo se derivan las enemistades, por el celo se derivan los pleitos, por el celo se deriva la ira, por el celo se deriva la contienda, por el celo se deriva las disensiones. Entonces por eso puse en punto central el celo, porque del celo
se desprenden muchas cosas. Y todas estas, mis hermanos, hay una parte de nuestros sentidos, de nuestro rostro, que siempre se ocupa. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? La boca. La boca. Si la boca no se abriera, no habría enemistades, no habría pleitos, no habría iras, no habría contienda, no habría disensiones. Entonces tenemos que aprender a utilizar y a saber cuándo es bueno abrirla y cuándo es bueno cerrarla. Amén. Si vamos a bendecir, hay que abrirla. Pero si estamos enojados, hay que cerrarla. ¿Sí? Porque aquí se derivan. Pero fíjense lo que significa las enemistades del numeral: es hostilidad, oposición, enemigo. Entonces, cuando hay enemistades en la familia, hay una hostilidad, una oposición, es si se vieran como enemigos. Si hay pleitos, hay una lucha, una pelea, pleito. En el celo hay ardor, hervor, sentimiento desfavorable. Ira es respirar fuerte, furor, humear, hasta el punto prácticamente de ebullición y de quemarse. La contienda es división fuerte, furor, humear. Contienda aquí está repetido, pero es fraccionar, intriga y división. Disensiones es desunión, división. Entonces, esto siempre va a tratar de que haya una separación en la familia. Siempre, mis hermanos, que haya un enojo va a tratar de poner división, separación en la familia. Ahora, el enojo, mis hermanos, son sentimientos humanos, y lo voy a empezar aquí. Y la ira. Vamos a hablar acerca no del celo, que es el que comanda, pero vamos a hablar de lo que se deriva, que es la ira, porque esa es la que yo sentí que me iba a meter por ahí. Dice, la ira es una emoción humana causada por factores internos y factores externos. Entonces la ira, como nosotros como seres humanos actuamos en ese sentimiento, primero viene el enojo y después el enojo es acumulativo. ¿Sí saben qué es acumulativo? Lo va uno guardando y ya me debes una, ya me debes dos, ya me debes tres, y así se las van guardando, ¿verdad? Hasta que llega el punto de la ira. Entonces es una emoción humana causada por factores internos o factores externos. ¿A qué me refiero eso? Los factores internos es cuando un recuerdo traumático entra en el ser humano y vienen ahí puede venir celos enfermizos y pensamientos negativos. Situaciones que uno vivió y empieza esa ira operar internamente, y también se puede uno llegar al punto de la ira por factores externos, como que cuando alguien discute con uno, es discutir por considerar alguna injusticia. Yo considero que esto no es justo y entonces por eso me enojo, pero es algo externo. También en el trabajo por la presión o por el tiempo, si se me hace tarde me enojo, si me están presionando en el trabajo me enojo, si estoy arreglando un trámite en una escuela, en un banco, en cualquier trámite legal que tengamos que hacer y son filas grandes, se pone uno molesto. Esas son causas externas. Son causas externas cuando uno alcanza una ira por factores externos, circunstancias fuera, pero también pueden ser internas por algún trauma, y esto es muy frecuente cuando, por lo regular, siempre los padres lo hacen a los hijos, o esposo a esposa o esposa a esposo, pero se hace en la misma familia. Aunque queremos a la familia, a veces actuamos inconscientemente o no conscientemente, pero actuamos agresivamente y uno causa el daño en la persona y ahí se afecta internamente y ahí empieza. Dicho de otra manera, es lo que se siembra. Si yo soy violenta, voy a criar a mis hijos en violencia. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, uno da de lo que tiene. Uno da, si el esposo es violento, inconscientemente lo va a sembrar en la esposa y la esposa a los hijos. Entonces dice, ¿por qué este niño es tan violento? Ya me llamaron en la escuela y piensan que así nació solito, ¿verdad? Pero no es así. Un conejo tiene conejitos.
Un pollito tiene, una gallinita tiene pollitos. Cada uno da según su género. Si uno es iracundo, si uno es violento, ¿qué va a tener como hijos? Si a mí me gusta mucho el alcohol, ¿qué voy a tener? Me estoy explicando. Entonces es muy importante que nosotros cortemos o saquemos de nuestra vida esas situaciones. Puede ser que viene por la línea paterna o puede ser que venga por la línea materna. Porque si se une un conejito blanco con un conejito negro, ¿cómo nacen los conejitos? Pintitos, ¿verdad? Pintitos, unas manchas negras y unas manchas blancas. Entonces así es, cada uno da según su género. Entonces vamos un poquito más adelante y vamos a ver un ejemplo de la palabra del Señor acerca de la consecuencia del enojo, y el enojo es acumulable. También quiero resaltar, mis hermanos, que el enojo, la ira, la molestia puede estar oculta por mucho tiempo. Pueden ser años, pueden ser meses. Nadie sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? A veces nos acordamos de lo que nos hicieron nuestros padres hace 20 años. Y me dejó, y me maltrató, y no me compró, y no me vistió, y no me calzó, calzó. Y nos acordamos de cosas negativas por muchos años. Entonces, el enojo se esconde mucho en el corazón. Y eso puede estar ahí por años. A la larga te va a traer consecuencias a tu cuerpo físico. Pero se puede hacer. Se puede disimular, se puede camuflajear y puede estar ahí por mucho tiempo. Pero eso tarde que temprano brota y trae grandes consecuencias. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo y dice la palabra de Dios en Números 20. Y Jehová habló a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña y a vista de ellos, y ella dará las aguas, y así le sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus ganados. Resulta de que un tiempo que estaba el pueblo de Israel en el desierto, mis hermanos, hubo sed, había escasez de agua. Regularmente siempre había una peña. Esa peña representa a Cristo, pero brotaba agua de esa peña. Esa piedra gigante, siempre se movía al mismo tiempo que el pueblo. Pero en esa ocasión no había agua, se había acabado ya, y el pueblo desesperado empezó a pedir agua. Entonces le preguntan al Señor y le dicen: ¿sabes qué? Háblale a la roca y la roca te va a dar sus aguas. Y entonces como el pueblo estaba muy violento exigiéndole a Moisés que hubiera agua, pues hicieron enojar ¿a quién? A Moisés. Entonces Moisés llegó a un punto que se molestó en gran manera, y resulta de que cuando fue a la roca, dice que golpeó la peña en lugar de hablarle a la peña. Y entonces como consecuencia fue Deuteronomio 3, que dice así: te ruégote me permitas pasar y ver aquella buena tierra que está más allá del Jordán, aquella serranía hermosa y el Líbano. Mas Jehová estaba enojado contra mí por causa vuestra, de manera que no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no vuelvas a hablarme más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga, alza tus ojos hacia el occidente y hacia el Aquilón y hacia el mediodía y hacia el oriente, y mira con tus ojos, pues no podrás pasar el Jordán. Este gran varón de Dios que fue escogido, que se esforzó mucho, que estuvo 40 años con el pueblo batallando con ellos, guiándolos por ellos, y todos querían llegar al otro lado, a la tierra prometida. Pero resulta que por actuar en enojo, ¿cuál fue la consecuencia? No pudo entrar. Entonces nosotros realmente, mis hermanos, las consecuencias de los enojos que se va acumulando y acumulando, llega el momento en que eso se vuelve en ira y uno reacciona mal. La verdad, mis hermanos, hay consecuencias tan difíciles que uno en la familia, a veces uno trata de sostener el matrimonio por años, tener un trabajo por años,
pero el enojo, las presiones se van acumulando hasta el punto de que hay matrimonios que se pierden y se separan. Se pierden y se separan, mis hermanos, por el enojo, porque se actúa de una manera violenta. También se puede perder el trabajo, porque cuando estamos en el trabajo enojados, molestos, nos enojamos con los compañeros de trabajo y vamos a tenernos que salir del trabajo. También negocios, cuando estamos enojados en un negocio, se toman malas decisiones en el negocio. ¿Y qué pasa? Se pierden negocios. Porque a veces se va a empresas, hacen pactos, tratos, convenios, y no me gustó algo de tal gerente y me enojo y los negocios se acaban. También cuando estamos enojados se ofende a los hijos de determinada manera agresiva, se golpean, se lastiman y los hijos se quieren ir de casa. También debo de decir que también cuando uno como siervo de Dios, enojado porque lo presionan a uno, porque le preguntan, porque le dicen, porque pasó esto, porque pasó lo otro, porque pasó la mosca, uno se enoja, reacciona mal y las ovejas se van. Sí, hermanos, sí pasa eso, porque uno responde mal a una familia, en tratar uno de que vaya el orden, uno reacciona mal y la familia, la oveja, la familia se va. Y al punto de la ira y el enojo es que también llega a matarse y luego van a la cárcel. Y hay mucha gente que está en la cárcel precisamente porque fue tanta la violencia que actuó mal, golpeó, mató, apuñaló y están en la cárcel. ¿Por qué? Porque no supieron controlar el enojo y lo fueron acumulando hasta perder el control. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener bien entendido lo que pasa cuando nosotros se nos hace fácil estar enojados. Se nos hace fácil, ya es una práctica que se tiene que decir, no pasa nada, y lo van acumulando. Vamos a ver otro ejemplo. Dice aquí Génesis 4:3, dice: tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda de fruto de la tierra, y Abel también presentó al Señor lo mejor del rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció, andando cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieres lo bueno, podrás andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaba en el campo, y Caín atacó a su hermano y lo mató. Entonces, ¿hasta qué punto puede alguien llegar a enojarse de esa manera para actuar? Aquí en este caso fue esa muerte física, pero uno puede matar a sus hijos sin derramar sangre en su interior. Uno puede matar a la esposa, uno puede matar al esposo, uno puede matar a un hermano carnal o hermano en Cristo, uno los puede matar. Porque no te gusta alguna actitud, no te gustó algo, y por tener el enojo ahí acumulado, uno puede dañar y matar. Entonces, tenemos que tener esa conciencia, mis hermanos, de que no debemos nosotros tener nada de enojo ni practicar el enojo. Como seres humanos es una parte de nuestras emociones, pero tiene que ser externo el enojo. No puede ser interno el enojo, porque ese enojo, como es acumulable, va a producir grandes males. En la cita esta anterior, mis hermanos, ahí cuando dice que golpeó la peña, y en efecto la peña dio su agua. La peña dio su agua, el pueblo tuvo su agua, pero si el Señor permitió que brotara agua, no estuvo de acuerdo con la actitud de Moisés, porque desobedeció. Él no escuchó bien la indicación que se le dio por el enojo. Entonces, cuando nosotros estamos enojados, no escuchamos, no razonamos y actuamos mal. Pero entonces
Dios lo que siempre quiere que hagamos es que seamos obedientes. Cuando alguien no actúa en obediencia, mis hermanos, le va a disgustar al Señor y vamos a tener consecuencias. Porque a uno como padre lo que no le gusta es que tener hijos desobedientes. Lo que no le gusta a uno como padre es que sean los hijos desobedientes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todos queremos hijos obedientes. Entonces así también Dios, a veces aquí brotó agua por amor al pueblo, porque siempre Dios fue fiel con el pueblo, pero no estuvo de acuerdo en la desobediencia de Moisés. Y aquí lo mismo, mis hermanos, dice aquí la palabra de Dios que el pecado está a la puerta. Entonces siempre va a haber en nosotros, en nuestra vida, una puerta latente. ¿Cómo estamos reaccionando? ¿A qué le estamos dando puerta? La puerta siempre va a estar ahí. Y falta solamente abrir un poquito esa puerta para que entre la ira. Dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si eres lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Entonces el pecado siempre va a estar latente en nosotros. Puede ser que nosotros estemos manejando muy tranquilamente, ¿verdad? Y resulta de que alguien pasó y te empezó a ofender y a decir. Dice, bueno, pues si aquí voy en el carril, ¿por qué me empiezas a ofender? Porque así pasa, o sea, está la puerta. Pero si uno reacciona, ya se bajan los dos, empiezan a golpear, sacan el mazo, el bat, rompen vidrios y después los dos a la cárcel. Si es que bien, si no, le dio un mal golpe y ahí alguien murió, ¿verdad? Entonces, las situaciones siempre van a estar latentes, pero si nosotros sabemos controlarnos, si nosotros sabemos tener ese temple, mis hermanos, si nosotros estamos decididos a no actuar en las obras de la carne, va a ser diferente para nosotros. Vamos a ver otro ejemplo. Dice Gálatas 5:16. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates. Todo lo que él mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio. Quiero que vean, mis hermanos, cuántas veces menciona juicio. Quiero que vean cuántas veces menciona juicio. Repito, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates. Todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, vete, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va denunciando, llega al acuerdo con él lo más pronto posible, hazlo mientras vayas en el camino juzgando, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Está hablando 4 veces de juicio. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, cuando estaban en el desierto y Moisés, Dios instituyó un cuerpo de jueces que le decían el Sanedrín. En ese ahí eran 72 jueces que tomaban acuerdos cuando había algún problema. Todos tomaban el acuerdo conforme a la ley y daban solución a los problemas. Pero también había vamos a decirle, un jurado de menor fuerza y también atendía casos. Ahí eran 3 jueces los que daban. Entonces siempre el Señor instituyó niveles para solucionar los problemas, pero en ese daban sentencia. Y el Señor siempre menciona en la palabra del Señor que va a haber juicio y que el Señor ve, escucha, sabe todas las cosas. Entonces, todo queda escrito también. Entonces, todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, cómo nos conduzcamos, mis hermanos, dice la palabra, es que de toda palabra ociosa
¿No se sabe en ese texto? De toda palabra ociosa vamos a entregar cuentas, de todo lo que decimos. Entonces, siempre va a haber un juicio para nosotros, pero el Señor nos exhorta, dice, reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate con tu hermano. Aquí no menciona, es frecuente que en las familias haya situaciones. Aquí nos dice, reconcíliate con la suegra, reconcíliate con el cuñado, reconcíliate con el esposo, con la esposa. ¿Qué palabra está utilizando? Hermano. ¿Por qué mencionará hermano? Nada más es con los puros hermanos, entre matrimonios no hay, con las familias del esposo, los concuños, no hay. Pero ¿por qué menciona solamente aquí hermano? ¿Saben por qué? Porque los ojos de Dios somos una familia y Él es el Padre y todos somos hermanos. Entonces, aunque aquí hay matrimonios, aquí no son esposos, aquí son hermanos. Así tu suegra, tu suegro, tu consuegro, tu primo, todos somos hermanos. Él es el Padre y nosotros somos hermanos. Entonces nosotros tenemos que ponernos a cuentas con todos. Antes de que se ponga a las 6 de la tarde, dice, antes de que se ponga el sol, tú te tienes que poner a cuentas. Pero si resulta de que tú te enojaste y el pleito fue a las 5 de la tarde, ¿cuánto tiempo te queda? Híjole, no todavía fuera temprano, ¿verdad? Fuera temprano o en la noche, para hasta el otro día tengo el tiempo de planear cómo ponerme a cuentas, pero si el pleito es a las 5 de la tarde, nos la ponen bien difícil, ¿verdad? Pero si no nos ponemos de acuerdo, mis hermanos, estamos faltando a la palabra del Señor. Y entonces vamos a entrar en un juicio, porque el Señor no recibe nuestras ofrendas. Yo creo que todos queremos que el Señor reciba nuestras ofrendas, no solamente económicas, sino una ofrenda de alabanza. Porque de hecho cuando hay, así lo dice la palabra de Dios, cuando hay diferencias en el matrimonio, ¿qué dice? Que el Señor no escucha nuestras oraciones. No, sí las escucha, pero no te va a responder. No tiene contentamiento, no tiene agrado. Entonces el Señor siempre nos exhorta y nos dice, reconcíliate, no podemos. Pero resulta, y repito nuevamente, el enojo, la molestia, el coraje se puede guardar por mucho tiempo. Se puede guardar por mucho tiempo. Y el guardar eso por mucho tiempo, mis hermanos, nos trae grandes perjuicios. Porque dice la palabra del Señor que si tú no amas al que ves, ¿cómo puedes amar al que no ves? ¿A quién no vemos? Al Creador de todas las cosas. Entonces yo tengo enojo con mi primo, si yo tengo enojo con mi hermano, con mi cuñado, con el suegro, con el quien sea, y no me pongo a cuentas, estoy en grandes problemas, porque el Señor no me va a poder escuchar. Entonces es de suma importancia que nosotros practiquemos y vivamos en los frutos del Espíritu y no practiquemos las obras de la carne. Recuerden, y estos se oponen, ¿verdad? Pero nosotros somos hijos de Dios y tenemos que vivir en el Espíritu, ser llenos del Espíritu y movidos por el Espíritu y caminar en el Espíritu. Fuimos llamados para eso. Fuimos creados por Dios para andar en las obras, en las buenas obras del Espíritu. Amén. Entonces, cuando nosotros no nos ponemos a cuentas, mis hermanos, automáticamente entramos en una cárcel. Todos se quedaron muy callados. Y no una cárcel literal, sino una cárcel espiritual. Todo el que tiene rencor, todo el que tiene molestia contra alguien por meses, por años, hermanos, es que el enojo se puede guardar por 10, 15, 20 años. Yo sí conocí familias así que decía, bueno, es que mi papá me dejó hace 20 años. Y hablaba muy mal de su papá por muchos años. Entonces esos son afectaciones internas, mis hermanos. Sus emociones estaban mal. Tenía una emoción interna, no era externa, era interna esa herida. Y las heridas producen venganza.
Las heridas causan dolor, porque se siembra, se lastima a la persona y produce un dolor. Y solamente la persona que lo vive lo siente. Y va a decir, no, a mí me duele, yo no lo voy a perdonar. Entonces, está en una cárcel. ¿Y cuántos quieren estar en cárcel? ¿No? No hay nadie en cárcel aquí. Gloria al Señor que hemos perdonado a quien nos han hecho mal. O a lo mejor nosotros hicimos mal, porque siempre decimos, me hicieron, pero yo nunca digo, ay, yo hice. ¿Verdad? Todos decimos, me hicieron, pero yo no digo, yo hice. Sí, yo reconozco que hice mal. Entonces tenemos que ser sinceros delante de Dios, mis hermanos. Entonces el que no perdona está en cárcel. Dice, te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces las consecuencias son en esta tierra. Y también si el Señor nos llama a cuentas, si nos dice es tu último día, también de allá va a haber problemas. Entonces es mejor ponernos a cuentas aquí, para salir de la cárcel aquí, y cuando el Señor nos llame, estar no en saldo rojo ni en números rojos. Amén. Vamos aquí a la siguiente. Dianita. Gloria al Señor. Ok, gracias. Dice Proverbios 19:19, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Entonces, ¿es bueno enojarse? No. ¿Es bueno las contiendas? No. ¿Por qué? Porque pecamos delante de Dios. Dice, el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. Entonces, mis hermanos, el enojo y la ira nos hace hacer locuras. Y cuando alguien hace locuras, es porque no ve, no oye, no entiende, está hirviendo en furor y ardor. Porque no sé si ustedes han visto cuando alguien se está peleando y trata a alguien de poner paz y le está diciendo, tranquilo, mira, ¿entiende? ¿Oye? No. Él está metido en su enojo, en su coraje, y él no oye, no ve, no entiende, está a punto de ebullición. Entonces, el iracundo comete locuras, pero el prudente aguanta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Prudentes, tener dominio propio. Amén. Vamos a otro proverbio, dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Entonces, la ira, mis hermanos, nos hace pecar. Dice aquí, no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Entonces, mis hermanos, no es bueno, podemos saludar a todo mundo, tenemos que platicar, convivir en el trabajo, con el vecino, pero no juntarse. Cuando dice amigo, ese es de una unión más fuerte. Dice, no te hagas amigo de gente violenta ni te juntes con iracundos. La mucha convivencia nos hace partícipe con ellos, y tú también te vas a hacer iracundo y violento. Dice, no seas ni aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en esa trampa. Nosotros tenemos que tener cuidado de siempre con quién. Sí podemos platicar, sí tenemos que tener una convivencia como seres humanos en el trabajo, en la escuela, pero definitivamente tenemos que nosotros marcar nuestra distancia. No podemos hacer, por ejemplo, si alguien está haciendo bromas pesadas a alguien o bullying a alguien en la escuela, ese joven no se puede hacer partícipe de esas prácticas. Si alguien está hablando a mucha grosería, tú no te puedes hacer partícipe, o haciendo algo indecoroso, o tú participaras riéndote o haciéndote partícipe de esas cosas ilícitas, porque no debe de ser. Nosotros tenemos que tener un límite y tenemos que hacer una separación. No podemos participar de las obras infructuosas del enemigo. Vamos a otro.
Eclesiastés 7:9 dice: no te dejes llevar por el enojo, porque el enojo es propio de la gente necia. ¿Sí saben qué es necio, mis hermanos? Necio, obstinado, con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. No avanza, no mejora, siempre es lo mismo. Entonces, no te dejes llevar por el enojo, porque el enojo es propio de gente necia. Dice: no seas pues fácil en airarte, porque la ira se abriga en el corazón del insensato. Aquí están dos versiones, la TA y la DHH. Y entonces aquí te está diciendo que el enojo se abriga en el corazón. Se abriga en el corazón. Y el insensato viene siendo también un necio. Entonces, es tan importante que nosotros guardemos nuestro corazón, hermanos. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por eso el Señor dice: hijo mío, dame tu corazón. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué hay de nuestro corazón? ¿Hay enojo? ¿Hay coraje? ¿Hay celo? ¿Hay envidia? ¿Hay contienda? ¿Qué hay en el corazón? Tenemos que hacer un análisis nosotros respecto a nuestro corazón. Entonces, en el caso del enojo, en el enojo reposa en el corazón del insensato. Debemos de tener cuidado de esa parte. Dice Santiago 1:19: vosotros los que sabéis, mis amados hermanos, mas sea cada hombre pronto para oír y tardo para hablar, y tardo para airarse. Repito: mas sea cada hombre pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Aunque te digan cosas, aunque escuches cosas, aunque te hagan enojar, tú no llegues al punto de airarte. Debemos de ser prontos para oír, sobre todo a nuestro Señor. Dice Mateo 12:36, dice: y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serán justificado, o por tus palabras serás condenado. Todo lo que hablamos, mis hermanos, todas las cosas que hablamos, todo lo que hablamos, tendremos que dar cuentas a nuestro Señor. Es importante que nosotros aprendamos a hablar y a cuidar. Entendamos cuándo abrir la boca y cuándo cerrarla. Dice Mateo 16:24: luego Jesús dijo a sus seguidores: el que desee venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo dice a sus seguidores: ¿cuántos seguimos al Señor? ¿De veras lo seguimos? ¿De veras, de veras? Sí, pero de lejos. No, tenemos que estar pegaditos a Él. Dice, les dijo a sus seguidores: el que desee venir en pos de mí. Nuestro Señor nunca va a forzar. El que desee venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, si nosotros deseamos realmente seguir las pisadas de nuestro Salvador, tenemos que negarnos a muchas cosas. Y en la carne, pues yo escuchaba a alguien que decía: es que a mí me agrada mucho cuando yo pego, me agrada mucho desquitarme, me agrada mucho ofender, me agrada, yo me deleito. Yo escuchaba a una persona que decía eso y digo: híjole, hay personas que se deleitan en hacer eso, pero por eso uno tiene que hacer la diferencia. Pero aunque a la carne le gusta hacer el mal, uno tiene que decir: yo no lo voy a hacer por amor a mi Señor. Yo no puedo seguir en las obras de la carne, yo tengo que vivir en el Espíritu. Entonces se tiene uno que negar a muchas cosas. Tiene uno que a veces sufrir afrentas, humillaciones, críticas, pero si es por amor a mi Señor, no importa. En mí se tiene que ver los frutos del Espíritu. Amén, mis hermanos. Y sobre todo consideremos, hermanos, que el enojo trae grandes consecuencias. Y si todos queremos llegar a esa tierra prometida y que no nos pase lo que Moisés, aunque Moisés definitivamente no perdió la salvación, ¿verdad? En la transfiguración, recordemos que ahí estaba presente Moisés,
pero terrenalmente no llegó a la tierra prometida. Entonces, ¿cuántos de nosotros queremos llegar a la tierra prometida y heredar el reino de Dios? Amén. Entonces, saquemos todo enojo, todo pleito, toda contienda, toda disensión, toda enemistad y no practiquemos las obras de la carne. Amén, mis hermanos, pónganse de pie. Es tan hermoso, mis hermanos, cuando uno se pone a cuentas con la familia o con alguien. Yo sí he podido experimentar esa libertad de ser libre, porque a veces en todas las familias hay un refrán que dicen que en todo se cuecen habas, o cómo va por ahí, ¿verdad? Entonces no hay familia que no tenga problemas, no hay familia que no tenga enemistades, pero es tan bonito cuando uno pues se humilla y pide perdón, porque ahí viene la libertad. Uno sale de la cárcel y uno empieza a vivir esa libertad que el Señor nos ofrece. Y entonces el Señor sí nos va a aceptar nuestras ofrendas. Cuando le cantemos, cuando le adoremos, el Señor no se va a agradar de lo que le estamos ofreciendo. Y no quiere que en la ira matemos o lastimemos, ofendamos a alguien, porque lastimamos el corazón y eso, mis hermanos, no se sana tan fácil. Entonces, vamos a guardarnos, hermanos. Cierren sus ojos. Si alguien desea ponerse a cuentas con el Señor, puede pasar. El Señor nos da esa libertad, nos da esa restauración. Él no quiere a nadie en la cárcel. Si uno dice, Señor, yo reconozco que sí me enojo. Yo reconozco que no he podido perdonar y que tengo por mucho tiempo ese coraje, ese deseo de molestia por cualquier situación. Porque sí hay cosas que nos molestan. En nuestra naturaleza guardamos cosas, pero qué mejor decirle, Señor, sí, Señor, me equivoqué, perdóname. Y ahí vamos a tener la libertad. Cierren sus ojos, mis hermanos, cierren sus ojos. Esto es personal, cada quien vamos a ponernos a cuentas delante del Señor. Vamos a ponernos a cuentas, Él es bueno y nos hace libres. Él no quiere que nadie esté en cárcel. Siempre va a haber diferencias, pero nuestro Señor es un Dios perdonador. Él quiere la libertad del hombre, Él quiere la restauración de las familias. Gracias, Padre. Gracias porque te tenemos a ti, que siempre nos perdonas. Tú sabes nuestra condición almática, tú conoces nuestra condición, tú sabes nuestra carne, papá, que peca constantemente, que desea practicar las cosas. Perdónanos, Padre, perdónanos. Sea tu Espíritu Santo de Dios fortaleciéndonos, sea tu Espíritu Santo de Dios ayudándonos a vencer todas las cosas. Gracias por tu palabra que nos redarguye, gracias por tu palabra que nos corrige, gracias por tu palabra que nos enseña. Gracias porque tú eres nuestro mejor maestro, papá, que nos enseña a vivir en esta tierra para que las familias aprendamos a vivir sabiamente, sin pleitos y contienda, perdonándonos constantemente. No permitas que practiquemos, Señor, el enojo hasta el punto de vengarnos, hasta el punto de desquitarnos, de planear, de maquinar venganza, de planear cómo desquitarnos, papá, de no hablarnos. Guarda, Señor, nuestras vidas de no hablarnos. No permita, Señor, que se ponga el sol y nosotros estemos un día, 2 días, 3 días sin hablarlos. No, mi Señor. Que no practiquemos esa manera de vivir, no practiquemos esa manera de actuar, sino busquemos el perdón, busquemos la humillación, Señor, con tal de que nuestras familias sean salvas, con tal de dar un buen testimonio, mi Señor, porque estas prácticas siempre dan mal testimonio, Señor, a ti. Y tu nombre es blasfemado por causa de nosotros. Tu nombre, Señor, es blasfemado porque nosotros nos conducimos mal, porque peleamos, porque estamos en contienda. Perdónanos, papá, porque los demás ven nuestra conducta que no es correcta. Ven nuestras obras, Señor, que no son de acuerdo a lo que tú quieres, papá. Y eso produce mal testimonio, Señor. Ayúdanos a ser mejores para ti.
Ayúdanos, Señor, a que no decaiga nuestro ánimo, a no abrir ninguna puerta, Señor, para que venga el enemigo, para que venga ese espíritu de celos. Guarda nuestras vidas, papá. Guarda nuestras vidas de pecar en contra tuya. Cerremos toda puerta, Señor, a la enemistad. Cerremos toda puerta a la contienda, Señor. Cerremos toda puerta al rencor, al coraje. Espíritu Santo de Dios, porque nadie va a llegar, Señor, a la venganza, si no es porque en su corazón hay odio, porque en su corazón hay rencor, porque en su corazón está tratando, Señor, de maquinar cómo destruir a alguien, cómo desquitarse, papá. Si no es porque hay una herida en ese corazón, tú eres el único que puede sanar esas heridas del alma, papá. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, perdónanos, mi Señor. Reconocemos que como hombres fallamos. Reconocemos que como hombres, Señor, nadie nos ha enseñado a vivir como conviene. Pero tú eres nuestro maestro, mi Señor. Enséñanos a vivir terrenalmente. Enséñanos a vivir como en el Espíritu. Enséñanos a vivir como hijos tuyos. Enséñanos, Padre, por amor de tu nombre. Éramos, Señor, enemigos, Señor, tuyos, pero te plació a ti llamarnos a salvación. Pero ahora enséñanos, papá, porque no sabemos conducirnos, no sabemos ser padres, no sabemos ser madres, no sabemos ser esposos. Estamos aprendiendo, papá, y por eso cometemos errores constantemente. Nosotros como padres hemos cometido muchos errores en la crianza de nuestros hijos. Hemos cometido muchos errores, Padre, pero ¿quién como tú, que eres un Dios perdonador? ¿Quién como tú, Señor, que nos das oportunidades constantemente? Ayúdanos, papá, ayúdanos a corregir, Espíritu Santo de Dios, porque no sabemos si quiere vivir como hombres en esta tierra. Nos hace falta tanto, papá. Pero solamente tu bendito Espíritu Santo de Dios nos puede ayudar a cambiar, a empezar a practicar las obras del Espíritu, mi Señor, y empezar a caminar en las obras buenas que tú tienes para con nosotros, para honrar tu nombre, para que tu nombre sea levantado, mi Señor. No podemos tener dos vidas, no podemos tener una apariencia aquí y en nuestra casa, Señor, hacer obras malas. No permitas, mi Señor. Tenemos que ser íntegros delante de ti, íntegros en el trabajo, íntegros en la escuela, íntegros en nuestra familia, íntegros donde vayamos, mi Señor. No podemos tener, Señor, dos maneras de vivir. No podemos tener dos pensamientos. Tenemos que ser íntegros delante de tu presencia. Delante, Señor, una buena conducta delante tuya y delante de los hombres, Padre. Ayúdanos a perfeccionarnos. No queremos, Señor, ser reprobados. No queremos sufrir las consecuencias como Moisés, mi Señor. Que varón poderoso, Señor. Varón grande que hizo grandes cosas. Que libertó, Señor, en tu nombre a un pueblo, Señor, que no pudo entrar. No permitas, Padre, que nosotros no podamos heredar el reino de Dios por nuestra conducta, por practicar las obras de la carne. Ayúdanos, mi Señor, ayúdanos. No queremos que las familias se pierdan, no queremos que nuestros hijos se pierdan. Yo no quiero perder ninguna oveja, papá, por mi conducta. Perdóname, Padre. No quiero que las familias se vayan por mi conducta. Perdóname, Padre. Ayúdame, enséñame a amarlas, a cuidarlas, a guiarlas en temor, Señor, que podamos ser mejores para ti. Cuida este rebaño, Padre, y guarda mi vida de pecar en contra de tus ovejas. Guarda mi vida, Señor. Guarda las familias. Precioso Espíritu Santo de Dios, guarda cada familia. Que no se afecten las familias, mi Señor, que no se afecten los matrimonios, sino todos como hermanos podamos vivir en amor, en coinonía, en paciencia, en bondad, en mansedumbre.
viviendo los frutos de tu bendito Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que podamos, Señor, tener esa templanza, aunque nos digan, aunque nos hagan, Señor, siempre tener un temple, Señor, sabiendo que estamos caminando, Señor, delante de tu presencia, y que tú ves y que tú oyes todas las cosas, y que de todo lo que hablamos, de todo lo que hacemos, Señor, vamos a ser llamados a cuentas un día. Vamos a ser juzgados, mi Rey. Guarda nuestras vidas, de mejor ponernos a cuentas ahora que hay tiempo. Ahora, mi Señor, que nos das la oportunidad, nos pongamos a cuentas delante de ti primeramente, y delante de quien nos rodea, de nuestras familias, de nuestros hermanos en Cristo, de los vecinos, de los compañeros de trabajo, de los compañeros de la escuela. Que siempre nos pongamos a cuentas, Padre. Perdónanos, papá, si hubiera alguna separación en los matrimonios, tú eres el único que puede hacerlos unir. Que podamos perdonar a quien no nos amó, que podamos perdonar al quien nos falló, que podamos perdonar, mi Señor. Permite, Padre, que los matrimonios se puedan perdonar, aunque haya habido separaciones, que nos podamos perdonar, Padre. Toma cada familia por amor de tu nombre, papá. Tú eres el único que restaura las familias. No vivir solamente porque no les queda otra, o por compromisos, o porque no puedan vivir aparte por la economía, sino que realmente las familias estén por amor, Padre. Obra, Espíritu Santo de Dios, que podamos ser ejemplo para cada familia, que podamos ser ejemplo, Señor, delante de ti, delante de todo el mundo, papá. Obra, mi Señor. Gracias porque eres nuestro Maestro, y como buen Padre nos perdonas y nos enseñas a vivir, Señor, como hermanos en Cristo. Toma este rebaño, toma tu pueblo, papá. Sana, Espíritu Santo de Dios, cada vida, cada corazón. Sana, Señor, las heridas de los que han ofendido, mi Señor, a tu pueblo. Y perdona cuando nosotros hemos ofendido, papá. Perdona, Señor, la falta de madurez. Perdona porque esta herencia, Señor, se heredó de nuestros padres. Nuestros padres nos criaron con violencia. Nuestros padres nos enseñaron a actuar en violencia. Pero ahora tú, que eres nuestro Padre, ahora que tú eres nuestro Padre, mi Señor, enséñanos a vivir como conviene. Tenemos que hacerlo, Señor, a vivir como tú eres, porque tú eres amor, porque tú eres paz, porque tú eres misericordioso, y que podamos conducirnos como tú lo haces. Gracias, papá. Gracias, mi Señor Jesucristo, por la obra redentora de salvación y de perdón que has hecho por nosotros. Porque tú eres el Cordero Pascual, porque tú eres el Cordero, Señor. Porque en la cruz del Calvario, mi Señor, en la cruz del Calvario, ahí fue clavada, Señor, todos nuestros pecados, nuestra iniquidad, nuestra rebelión, nuestra maldad. Y tú moriste por nosotros. Gracias porque nos perdonas, Padre. Gracias porque restauras nuestras vidas. Sana, papá. Sana, mi Señor. Sana tu pueblo. Espicanía. Espíritu Santo. Sana, Señor. El dedo de tu mano sane a tu pueblo. Sea tu mano consolando. Sea tu mano, papá, trayendo esa sanidad que tu pueblo necesita. Trayendo esa libertad, Señor. Saquen, mi Señor, ellos, sea tu Espíritu Santo de Dios, mi Señor. Ellos estén dispuestos a dejar esas prácticas para que salga el enojo, para que salga la ira, para que salga la contienda, y aprendamos a guardar nuestra boca y no abrirla, mi Señor, no abrirla para lastimar, no abrirla para ofender, no abrirla para pelear, sino que siempre de nuestra boca pueda salir, Señor, palabra dulce, palabra que edifique, palabra que levante, palabra que consuele, mi Señor. Nuestra boca sea de bendición para nuestras familias.
Nuestra boca sea un instrumento, Señor, para honrar tu nombre, porque de nuestra boca no pueden salir dos aguas, ni agua dulce, ni agua salada, ni palabras de maldición. No, mi Señor, guarda nuestras vidas de pecar en contra tuya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque gracias a ti podemos nosotros alcanzar las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu, papá. Gracias a tu bendito Espíritu Santo podemos nosotros, mi Señor, tener los frutos de tu Espíritu Santo, papá, y dejar las obras de la carne. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo. Gracias, Padre. Sana, restaura y liberta, mi Rey. Esa es tu obra, papá. Es tu mano sanando, es tu mano liberando, es tu mano, precioso Espíritu Santo de Dios, haciendo tu obra perfecta en cada uno de nosotros. Tu palabra quede impresa, tu palabra quede presente, y que no olvidemos, mi Señor, esta palabra, sino quede incrustada en nuestro ser, para gloria y honra tuya, mi Señor. Y no seamos oidores olvidadizos, sino seamos, mi Señor, hacedores de tu palabra. Y tu palabra la practiquemos al amanecer, al anochecer, al levantarnos, para agradarte. Porque esa palabra es tu boca, esa palabra es tu deseo, esa palabra que salió de tu boca, mi Señor, tiene el poder de transformar, tiene el poder de liberar, tiene el poder, Señor, de sanar, para gloria y honra tuya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y así sea bendito tu pueblo. Yo declaro, Señor, en tu poderoso nombre, no por mis obras, mi Señor, sino yo declaro lo que tú eres. Yo declaro que tú eres, Señor, paz sobre esta casa. Declaro bendición, Señor, sobre tus hijos, en tu poderoso nombre, mi Señor, no por mis méritos, sino porque es tu gracia, mi Señor Jesucristo, operando. Así bendeciréis al rebaño de Jesucristo, así bendeciréis al pueblo de Silo, y le diréis: el Señor te bendiga, te guarde, te sustente todos los días de tu vida, en tu entrar y tu salir. Bendita tu canasta, tu arteza de amasar. Bendito, bendito tu vientre, mujer. Bendita tus entrañas, bendito tus hijos. Sean fuerzas en tus brazos, sean fuerzas en tus piernas. Sea tu mente cambiada y renovada por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para gloria y honra tuya. Sea un pueblo bendecido, sea un pueblo, Señor, bendecido en buenas obras. Sea prosperada el alma de ellos, mi Señor. Y también, mi Señor, sé que tú también añades, mi Señor, multiplicación de grano, multiplicación de semilla. Yo sé, Señor, que en sus negocios tú les bendices y va a ser multiplicada, Señor, la provisión que tú das. Y mi Señor, si alguien no tiene trabajo, abre las ventanas, mi Señor. Tú eres el Dios de los recursos. Provee un trabajo, Señor. Provee y sustenta a tu pueblo, porque tú eres, nadie deja sin comer, pero también no hay, Señor, tampoco quieres que haya mendicidad en tu pueblo. Que nadie mendigue el alimento, que nadie mendigue, Señor, el sustento, sino seas tú, Señor, proveyendo y multiplicando su economía a cada uno de los que están aquí, por amor de tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, mis hermanos.